¿Escuchaste sobre ese objeto que se dirige hacia la Tierra a unos 209.200 kilómetros por hora? Sí, eso podría resolver todos nuestros problemas. Entonces, ¿qué mató a los dinosaurios? Bueno, no fue solo una cosa, ¿sabes? Hubo una serie de cosas que sucedieron una tras otra si hay muchos extraterrestres. Bueno, quiero decir, la nave de invasión barra. El 3I Atlas está atravesando nuestro sistema solar, y nada sobre él tiene sentido. La NASA detectó un objeto misterioso que se dirige rápidamente hacia la Tierra, y algunos expertos auténticos piensan que podría no ser una roca espacial típica, o tal vez ningún tipo de roca o fenómeno natural en absoluto. Oficialmente etiquetado como el tercer objeto interestelar jamás detectado, ya se está comportando de maneras que ningún cometa debería. Un nuevo descubrimiento fuera de este mundo ha hecho que algunos se pregunten, ¿qué es esto? Echa un vistazo. Los científicos de la NASA dicen que es un cometa. Eso es lo que dicen. Lo han nombrado el objeto interestelar 3I Atlas, que fue descubierto el mes pasado. Moviéndose a más de 255.000 kilómetros por hora, su trayectoria parece inquietantemente precisa. Tenemos algunas imágenes recientes de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar observado desde la Tierra que actualmente atraviesa nuestro sistema solar. Su repentino brillo es antinatural, y su enorme cola creció demasiado rápido. Ahora Elon Musk ha emitido una severa advertencia sobre lo que realmente podría ser Atlas, y el silencio de la NASA solo alimenta la sospecha. Musk da la alarma. Recientemente, Elon Musk hizo lo que nadie en la NASA parecía dispuesto a hacer. Rompió el silencio y advirtió que 3I Atlas no es un cometa ordinario. El momento fue impactante. Solo unas semanas antes, telescopios de todo el mundo habían confirmado que el extraño objeto interestelar había desarrollado repentinamente una cola masiva que crecía rápidamente, duplicando su tamaño de la noche a la mañana. Para la mayoría de los canales oficiales, la explicación era la desgasificación rutinaria, el desprendimiento natural de polvo y hielo a medida que los cometas se calientan cerca del Sol. Pero Musk no estaba convencido. Señaló la primera anomalía, su velocidad. 3I Atlas está atravesando nuestro sistema solar a más de 255.000 kilómetros por hora, 152.000 millas por hora. Esa velocidad por sí sola lo coloca más allá del alcance de cualquier tirachinas gravitacional conocido o simple deriva cometaria. Los cometas no hacen esto, creía Musk, y no estaba solo en su preocupación, pero Musk no se detuvo ahí. Recordó al mundo que Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás detectado, también había mostrado una aceleración inexplicable al salir de nuestro sistema solar. Esto es algo que ningún simple cuerpo de roca o hielo debería haber hecho. En ese entonces, los científicos convencionales lo descartaron como desgasificación que no podíamos detectar. Pero ahora, con 3I Atlas, Musk argumentó que la misma excusa se estaba reciclando para explicar algo que no encajaba en los modelos existentes. Dijo abiertamente que las similitudes entre los dos visitantes interestelares eran demasiado para ignorar. Luego vino la declaración que convirtió los susurros en alarma. Musk cuestionó por qué la NASA, la agencia espacial más avanzada del mundo, permanecía tan callada. En sus palabras, su silencio parecía menos una precaución científica y más una retención deliberada de información. Para alguien que había pasado años trabajando junto a la NASA en importantes proyectos espaciales, esta no era una acusación menor. Sus palabras tocaron un nervio. ¿Estaba la agencia tratando de prevenir el pánico, o había algo más profundo que no estaban listos para admitir? Desde entonces, astrónomos aficionados inundaron los foros en línea con sus propias grabaciones de telescopios, tratando de entender el brillo cambiante del objeto y su cola creciente. Algunos insistieron en que Musk estaba exagerando para impulsar su propia narrativa. Otros argumentaron que tenía poco que ganar al sembrar miedo, a menos que realmente creyera que el peligro era real. Mientras algunos científicos convencionales pedían calma y enfatizaban explicaciones naturales, la verdad innegable permanecía. Musk había llevado a 3I Atlas al centro de atención. Había obligado al público a enfrentar preguntas que la NASA misma parecía no querer abordar. Y eso dejó una pregunta escalofriante resonando más fuerte que todas las demás. Si Elon Musk está dando la alarma, ¿qué sabe él exactamente que nosotros no? Esta advertencia atrajo la atención de todos de nuevo al comportamiento inusual de 3I Atlas, lo que llevó a los científicos a reexaminar los avistamientos más tempranos del objeto y las primeras indicaciones de que algo andaba mal. Primeros avistamientos, primeras dudas. El objeto ahora llamado 3I Atlas fue detectado por el Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, ATLAS, en Hawái a finales de julio de 2025. ATLAS es un sistema de telescopios automatizado construido para detectar asteroides que podrían impactar la Tierra. Pero en su lugar, sus cámaras captaron algo tenue y extraño. Apareció solo como una mancha difusa y tenue, una casi imperceptible mancha de luz moviéndose contra el fondo de las estrellas. Al principio, los astrónomos pensaron que habían registrado solo otro cometa interestelar, el tercero visto después del alargado Oumuamua en 2017 y el hiperactivo Borisov en 2019. Pero incluso en esas primeras horas, algunos detalles destacaron como inquietantes. Su vector de entrada se trazó de regreso hacia Sagitario, la parte del cielo que conduce directamente al centro galáctico.
Los astrónomos normalmente esperan que los escombros interestelares entren en ángulos aleatorios, sin embargo, aquí había algo alineado con la región más turbulenta gravitacionalmente en la Vía Láctea. Como Elon Musk enfatizó más tarde, este no era un detalle casual. Objetos de esa dirección llevan una huella de fuerzas ocultas. Luego vinieron las estimaciones de tamaño. Basado en su tenue brillo y velocidad, los cálculos iniciales sugirieron que Atlas tenía entre 5 y 50 kilómetros de ancho. Para poner eso en perspectiva, el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años tenía alrededor de 10 kilómetros de diámetro. Incluso en el extremo inferior de las estimaciones, Atlas era lo suficientemente grande como para desencadenar una destrucción a nivel planetario, si su trayectoria intersectaba la Tierra. Los científicos enfatizan que no había peligro inmediato, ya que la trayectoria no apuntaba hacia una colisión. Pero los números eran escalofriantes de todos modos. Las primeras imágenes no fueron de mucha ayuda. Observatorios en Chile y España lograron capturarlo, pero el objeto parecía redondo y extrañamente uniforme, más como una tenue esfera de luz que el cuerpo rocoso y regular que los astrónomos esperaban. A diferencia de Borisov, que tenía una brillante cola cometaria desde el principio, u Oumuamua, que mostró extraños cambios de brillo como si estuviera girando, Atlas era simplemente demasiado indistinto para estar tranquilos. A medida que circulaban los informes, Musk supuestamente citó un comentario de un astrofísico anónimo que decía que objetos como este no solo deambulan, o siguen fuerzas que aún no entendemos, o están siguiendo algo completamente diferente. La mayoría descarta la cita como especulación, pero resonó con los crecientes murmullos dentro de la comunidad científica. La pura velocidad del objeto, combinada con su extraño vector de aproximación y su vaga apariencia, levantó las primeras dudas. Las cosas se intensificaron aún más cuando llegaron imágenes actualizadas a principios de agosto. Usando el telescopio Subaru en Hawái y el Very Large Telescope en Chile, los astrónomos notaron cambios sutiles pero inconfundibles. Atlas parecía estar brillando demasiado rápido, mucho más rápido de lo que los modelos naturales podían explicar. Un cometa normal se calienta gradualmente a medida que se acerca al Sol, desprendiendo gas y polvo en una curva predecible. Sin embargo, Atlas parecía aumentar su brillo en estallidos irregulares, como si reaccionara a algo no visible. Fue entonces cuando la especulación se volvió inquietante. Algunos dijeron que podría deberse a gases congelados explotando desde dentro, bolsas de hielo volátil liberándose repentinamente al espacio. Otros, como Aviloeb, sugirieron que tales estallidos podrían ser actividad artificial, aunque nadie pudo probarlo. Lo que más inquietaba a la gente era el hecho de que el objeto parecía cambiar en una escala de tiempo de días en lugar de meses, casi como si se estuviera ajustando a sí mismo. Para el público, la mayoría de estos hallazgos pasaron desapercibidos y quedaron enterrados en documentos técnicos y bases de datos de astronomía. Pero para Musk y un puñado de investigadores francos, estas anomalías pintaban un cuadro mucho más oscuro. La verdadera alarma llegó semanas después cuando Atlas desarrolló algo que nadie esperaba. Era una cola que no tenía ningún sentido. La cola que no debería existir. A finales de agosto de 2025, los astrónomos que monitoreaban el 3I Atlas quedaron atónitos al ver algo que no esperaban, una cola brillante y claramente definida que se alejaba del objeto. A diferencia de la cola típica de un cometa, que emerge gradualmente a medida que los gases congelados se vaporizan con la luz solar, esta apareció casi de repente. Las imágenes del observatorio Pan-STARRS en Hawái y el observatorio europeo austral en Chile mostraron una larga estela en dirección opuesta al Sol atravesando el cielo oscuro. Al principio, los científicos intentaron compararlo con Borisov, el segundo objeto interestelar detectado en 2019, que se comportó como un cometa normal. Pero Atlas se negó a seguir ese guión. En lugar de crecer lentamente, su cola parecía duplicarse en longitud de la noche a la mañana. Este fue un ritmo de expansión que casi no tenía precedentes en la ciencia cometaria. Un investigador de la NASA admitió en una rueda de prensa que están observando una evolución rápida ante nuestros ojos. En privado, varios conocedores confesaron que el fenómeno era más que inesperado, era aterrador. Elon Musk no perdió tiempo en recordar que Oumuamua nunca formó una cola, a pesar de pasar lo suficientemente cerca del Sol como para calentarse. Si Oumuamua desconcertó a los científicos por su falta de actividad cometaria, Atlas ahora los desconcertaba por la razón opuesta. Su cola era demasiado dramática, demasiado rápida y demasiado errática. Si un objeto interestelar no forma una cola y otro forma una que crece de manera anormalmente rápida, no estamos ante una coincidencia, sino ante algo que no entendemos. Los datos de los telescopios solo empeoraron el misterio. La cola de un cometa normal está hecha de vapor de agua, polvo y gases como el dióxido de carbono que se liberan cuando el hielo del cometa se calienta con la luz solar. Pero Atlas no se comportaba normalmente. Los instrumentos de la NASA y la Agencia Espacial Europea mostraron que su cola estaba interactuando con el viento solar de manera mucho más violenta de lo esperado. En lugar de alejarse suavemente, parecía electrificada, como si llevara una carga poderosa. Ese detalle encendió las alarmas. Los cometas pueden tener colas de plasma, colas llenas de partículas cargadas, pero la cola de Atlas era demasiado afilada y fuerte. Parecía menos como gas natural escapando, y más como el escape de un motor gigante. Elon Musk incluso preguntó si esto era simple química o si el mundo estaba viendo una pluma de escape disfrazada en lugar de un cometa.
Los astrónomos intentaron ser cautelosos. Algunos sugirieron que Atlas podría tener hielos inusuales enterrados profundamente, liberando gas en estallidos violentos repentinos. Otros dijeron que los objetos interestelares son ajenos a nuestro sistema solar, por lo que un comportamiento extraño no debería sorprender. Pero extraoficialmente, algunos admitieron la posibilidad que nadie quería decir en voz alta: Atlas podría no estar moviéndose por sí solo. Su extraña aceleración y formación de cola insinuaban algo mucho más oscuro, la idea de maniobras deliberadas. El pánico público se extendió rápidamente una vez que la noticia de la cola llegó a las redes sociales. Observadores aficionados del cielo subieron sus propias imágenes de telescopio mostrando la estela alargándose durante noches sucesivas. El constante tamborileo de advertencias de Musk dio estructura a esos temores. Si la cola era una especie de escape, entonces Atlas no solo estaba a la deriva en el espacio, sino que estaba navegando. Para resolver la creciente tormenta de dudas, los científicos recurrieron a la huella química del objeto. Lo que encontraron a continuación solo empujó el misterio a un territorio más oscuro. Química alienígena. En lugar de parecerse a la mezcla habitual de hielos y gases que se encuentran en los cometas, Atlas parecía mostrar un desequilibrio químico sorprendente. Los primeros datos espectrográficos sugerían que su coma, la nube luminosa a su alrededor, contenía mucho más dióxido de carbono que vapor de agua, una proporción inusual en comparación con la mayoría de los cometas en nuestro sistema solar. Normalmente, los cometas son ricos en agua, con el dióxido de carbono desempeñando solo un papel secundario. Si se confirma, esta diferencia haría que Atlas sea químicamente diferente de los cuerpos congelados que los astrónomos han estudiado durante siglos. Algunos comentaristas se centraron en el perfil extraño, señalando que la proporción parecía más cercana a la composición de la delgada atmósfera de Marte que a la de un cometa típico. Los científicos advirtieron que esto podría simplemente reflejar los orígenes interestelares de Atlas, pero la comparación aún alimentó la especulación. ¿Por qué un objeto de otro sistema estelar se asemejaría más a la química de la atmósfera de un planeta que a los cometas helados que conocemos? El enigma se profundizó cuando los telescopios, incluido el telescopio espacial James Webb JWST, detectaron cantidades inusualmente altas de monóxido de carbono. Esta molécula es frágil, fácilmente despojada por la radiación cósmica durante largos viajes a través del espacio interestelar. Su presencia planteó preguntas. ¿Había Atlas de alguna manera protegido la molécula o había sido expuesta más recientemente? Algunos investigadores incluso sugirieron que podría llevar restos de una atmósfera planetaria congelada en su núcleo, los escombros de un mundo destruido o expulsado de su sistema de origen. Astrobiólogos ofrecieron teorías contrapuestas. Algunos argumentaron que Atlas podría ser un fragmento de un planeta destrozado, la tumba helada de un mundo perdido por una supernova o un encuentro gravitacional violento. Otros propusieron un ángulo más tecnológico. Ciertos sistemas de propulsión teóricos podrían usar monóxido de carbono como combustible. Si es así, la química de Atlas podría parecer menos un accidente y más una elección deliberada. El debate se adentró en un territorio más oscuro cuando los analistas de defensa plantearon lo que llamaron la cuestión del camuflaje. Si una nave espacial estuviera envuelta en capas congeladas de dióxido de carbono, agua y polvo, imitaría a un cometa casi perfectamente. Su cola parecería natural, su espectro coincidiría con cuerpos helados, y sin embargo, debajo de la superficie podría haber algo metálico o incluso con energía. Mientras que la mayoría de los científicos descartaron esto como improbable, unos pocos admitieron que tal estrategia sería una manera eficiente de pasar desapercibido a través de un sistema solar extranjero. Cada nuevo dato erosionaba la confianza en la simple explicación de solo otro cometa. Las agencias oficiales enfatizaron la precaución, pero la creciente lista de anomalías alimentó la curiosidad pública. Algunos se preguntaban por qué la NASA no había abordado los hallazgos de manera más directa. ¿Era simple precaución científica o algo más? Lo que hacía que la química fuera tan inquietante no era solo lo que revelaba, sino lo que sugería al combinarse con el movimiento de Atlas. Su velocidad extraordinaria, trayectoria afilada como una navaja y precisión inquietante durante los sobrevuelos insinuaban que la historia podría no terminar solo con su química. La respuesta podría no estar en su química, sino en la forma en que Atlas se movía. Su velocidad asombrosa, trayectoria afilada como una navaja y precisión inquietante durante los sobrevuelos planetarios elevarían las apuestas mucho más. Un camino demasiado perfecto. Los astrónomos siempre comienzan observando la velocidad de un objeto para entender de dónde proviene. Con TRES y Atlas, esa primera medición inmediatamente activó las alarmas. Pero la velocidad no era el único problema. Era el camino que el objeto estaba tomando. Atlas no estaba volando a través de nuestro sistema solar en un ángulo aleatorio. En cambio, se movía casi exactamente dentro del mismo disco plano donde la Tierra, Marte, Júpiter y los otros planetas principales orbitan el Sol. Eso no es lo que los científicos esperan. Los objetos interestelares suelen entrar en ángulos extraños, inclinados o sesgados en comparación con los planetas. Para que Atlas se alineara tan perfectamente con el plano orbital de los planetas, hizo que algunos astrónomos pensaran que esto no era una coincidencia. La preocupación creció cuando los investigadores trazaron el camino de Atlas más de cerca. Vieron que pasaría inusualmente cerca de Venus, Marte y Júpiter.
Cada uno de esos encuentros se parecía mucho a las asistencias gravitatorias, una técnica utilizada por las naves espaciales humanas. En términos simples, una nave espacial puede acercarse a un planeta para robar un poco de su gravedad, cambiando velocidad o dirección sin usar combustible extra. Ver a un objeto interestelar hacer lo mismo parecía menos como a la deriva, y más como maniobrar. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, incluso intentó calcular cuán improbable era esto. Su equipo estimó la probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio siguiera un camino como el de Atlas, pasando cerca de varios planetas consecutivamente, en aproximadamente una entre 20.000. Para los científicos, eso fue una gran señal de alerta. Para Elon Musk, fue prueba suficiente para levantar alarmas. Números así no parecen casualidad. Parecen navegación. Había otro detalle inquietante. A finales de octubre de 2025, Atlas pasará detrás del Sol desde el punto de vista de la Tierra. Durante varias semanas, estará oculto en el resplandor del Sol, lo que significa que los astrónomos no podrán seguirlo con telescopios. Este periodo ciego preocupó incluso a los analistas de la NASA en privado. Musk argumentó que sería el momento perfecto para que una nave inteligente ajustara su trayectoria sin que nadie en la Tierra lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Oficialmente, la NASA no dijo nada. No hubo conferencia de prensa, ningún comunicado público. El silencio solo hizo que la gente fuera más suspicaz. Si Atlas fuera realmente solo otro cometa, ¿por qué preocuparse por una maniobra oculta? Y si podría no ser un cometa, ¿por qué no estaba la NASA preparando al público? Esto llevó a Musk y a otros a una pregunta más oscura. Si Atlas está controlado, ¿por qué se ve exactamente como un cometa? Algunos comenzaron a especular que la apariencia de un cometa podría ser el disfraz perfecto. Un cometa como camuflaje. Elon Musk a menudo genera debate con sus comentarios sobre el espacio. Pero cuando destacó la teoría del astrofísico de Harvard Avi Loeb sobre objetos interestelares, tocó un nervio incluso entre los científicos. La idea suena simple, pero las implicaciones son aterradoras. Un cometa podría ser el disfraz perfecto para tecnología alienígena. ¿Por qué? Porque una nave espacial oculta dentro de una gruesa capa de hielo, polvo y roca se vería exactamente como un cometa para nuestros telescopios. Incluso bajo un estudio minucioso, los astrónomos solo verían la nube nebulosa y resplandeciente de gas y polvo, y la cola brillante que se forma cuando el Sol calienta los hielos de un cometa. Para los científicos, parecería ordinario. Para una civilización avanzada, esta sería la forma definitiva de sigilo. El disfraz funciona en múltiples niveles. Primero, el espacio está lleno de peligros. Radiación cósmica, partículas de alta energía de las estrellas y diminutos fragmentos de roca llamados micrometeoroides que impactan a velocidades increíbles. Las naves espaciales humanas necesitan paredes de metal gruesas o escudos magnéticos complejos para sobrevivir en el espacio profundo. Eso las hace pesadas, caras y fáciles de detectar. Una cubierta similar a un cometa resuelve el problema. Una capa de hielo y polvo de varios metros de espesor absorbería la radiación y los impactos de manera natural. En lugar de llamar la atención con sistemas de protección obvios, simplemente parecería una roca congelada. Segundo, cuando los cometas se acercan al Sol, su hielo comienza a vaporizarse, creando un halo brillante y una cola que se extiende. Si una nave espacial estuviera dentro, este flujo actuaría como un camuflaje perfecto. Cualquier emisión de motores, ventilaciones o sistemas de protección quedaría ahogada por la nube natural de gas y polvo. Musk señaló un evento específico. La cola de Atlas de repente duplicó su tamaño de la noche a la mañana. ¿Fue solo una explosión ordinaria de gas o algo más controlado? Para él, la posibilidad de que no fuera completamente natural era demasiado sospechosa para ignorar. Otro detalle añadió combustible al debate, la inusual actividad de plasma alrededor de Atlas. El plasma es materia tan caliente que los átomos se descomponen en partículas cargadas, creando un gas electrificado. El plasma es común en las estrellas, los relámpagos y las luces de neón, y reacciona fuertemente a los campos magnéticos. En los cometas, las colas de plasma pueden formarse cuando las partículas cargadas del Sol empujan contra los gases del cometa. Pero con Atlas, la firma de plasma parecía demasiado fuerte y organizada. En lugar de una corriente desordenada, se asemejaba a un flujo energético enfocado. En la Tierra, los físicos saben que el plasma es difícil de controlar, es inestable e impredecible. Sin embargo, en algunos experimentos de laboratorio, el plasma muestra signos de autoorganización, casi como si pudiera formar patrones estables. Musk especuló que lo que los astrónomos llamaban actividad de coma podría no ser natural en absoluto. Podría ser un escudo artificial, una especie de barrera de energía diseñada para desviar la radiación y proteger lo que sea que esté dentro. Si es cierto, la línea entre el comportamiento de los cometas y la ingeniería avanzada se vuelve inquietantemente borrosa. Musk argumentó que esto no sería un comportamiento inusual para una especie avanzada. La historia humana está llena de ejemplos donde exploradores, ejércitos o incluso espías dependieron del sigilo y el disfraz. Desde ejércitos antiguos pintando escudos para parecerse a los enemigos hasta submarinos modernos escondiéndose bajo la superficie del océano, el engaño es una táctica de supervivencia. Si los humanos usan camuflaje para explorar y conquistar, ¿por qué no haría lo mismo una civilización alienígena a escala interestelar? Una sonda disfrazada podría infiltrarse en un sistema estelar, recopilar información, probar reacciones y marcharse mientras los locales discutían si solo era un cometa.
Lo que continuaba inquietando a Musk no era solo la información, era el silencio de la NASA. Investigadores independientes debatieron abiertamente sobre la extraña química y el comportamiento del plasma de Atlas. Los periodistas especulaban, pero la principal agencia espacial del mundo permanecía casi completamente en silencio. Musk afirmó que esto no era precaución, sino miedo. Si los funcionarios sospechaban que Atlas podría no ser un cometa en absoluto, podrían haber decidido que la verdad era demasiado disruptiva para que el público la escuchara. Admitir incluso la posibilidad de tecnología alienígena sacudiría a los gobiernos, religiones y economías de todo el mundo. La advertencia de Musk fue más impactante cuando se combinó con una voz más antigua, Stephen Hawking. Años antes, Stephen Hawking había emitido una severa advertencia sobre lo que podría suceder si la humanidad alguna vez atrajera la atención alienígena. La sombría advertencia de Hawking. Stephen Hawking una vez dio una advertencia que ahora resuena como una profecía. Dijo: si los alienígenas nos visitan, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no resultó bien para los nativos americanos. Se refería a la llegada de Colón a las Américas en 1492, que llevó a la conquista, colonización y el colapso de las civilizaciones indígenas. La comparación de Hawking fue directa. Si la Tierra se encuentra con una civilización mucho más avanzada, el resultado probablemente sería dominación, explotación o incluso aniquilación. Elon Musk ha puesto esta advertencia en primer plano, preguntando si 3i Atlas significa que la Tierra ya ha sido notada. Las posibilidades son sombrías. Si Atlas es natural, aún podría contener los restos destrozados de un mundo perdido. Si es artificial, sin embargo, entonces su propósito se divide en solo dos caminos amplios. Podría estar aquí como un observador amistoso, escaneando planetas y recopilando datos, un explorador interestelar como las sondas que los humanos sueñan con enviar a otros sistemas estelares. O podría estar aquí por razones mucho más oscuras, para probar, medir o preparar el camino para algo mayor. El peligro no requiere un ataque masivo. Musk señaló que incluso un fragmento de solo 12 metros de ancho podría causar devastación a escala global. La historia proporciona evidencia sombría. El evento de Tunguska de 1908 en Siberia arrasó más de 800 millas cuadradas de bosque cuando un pequeño fragmento de asteroide o cometa entró en la atmósfera y explotó con una fuerza igual a la de una gran bomba nuclear. La explosión fue causada por el objeto al desintegrarse en el aire, liberando su energía en una onda expansiva masiva. Si algo del tamaño de Atlas, o incluso un fragmento de él impactara alguna vez, el resultado sería el fin de la civilización. Por eso comenzaron a difundirse rumores sobre un programa clasificado de la NASA llamado SHIELD 3. SHIELD 3, según filtraciones, es una iniciativa de respuesta rápida destinada a diseñar una forma de interceptar o desactivar objetos interestelares de rápido movimiento. Pero los desafíos técnicos son inmensos. Atlas viaja a 255.000 km por hora, 152.000 millas por hora. Igualar su velocidad o redirigirlo requeriría tecnología mucho más avanzada de lo que es actualmente posible. En el mejor de los casos, la Tierra podría lanzar una sonda para observación. En el peor de los casos, la humanidad queda casi indefensa ante las intenciones que pueda tener Atlas. Esta vulnerabilidad es precisamente la razón por la que el silencio de la NASA es tan preocupante. Si no hay forma de detener a Atlas, entonces quizás los funcionarios esperan simplemente soportar su paso sin provocar pánico. Sin embargo, ignorar la advertencia de Hawking no elimina el riesgo. Si Atlas es una sonda disfrazada, el peligro real podría no ser siquiera el impacto. Podría ser vigilancia, recopilación de datos o prueba de nuestra conciencia, pasos que en la historia humana a menudo preceden a la conquista. El juicio final llegará pronto. A finales de octubre de 2025, Atlas desaparecerá detrás del resplandor del Sol, oculto de todos los telescopios en la Tierra. Cuando reaparezca semanas después, los astrónomos trazarán su nuevo camino. Si su curso sigue siendo natural, puede ser descartado como un cometa. Pero si su trayectoria cambia de maneras que no pueden ser explicadas solo por la física, entonces la respuesta será innegable. Significará que Atlas nunca fue un cometa. El universo ya podría estar observando, y Atlas podría ser la primera prueba. ¿Qué crees que es realmente Atlas? Comenta abajo.